Bienvenidos nuevamente a Tesop Labs. En este video vamos a estar haciendo el caso de prueba número 3. Vamos a estar testeando el filtrado de un producto con una categoría. Primero vamos a ir a la página del producto, vamos a verificar que estén todos los productos y después vamos a verificar de que el filtro de categoría existe. Después vamos a hacer clic en una categoría aleatoria y vamos a verificar de que el usuario haya navegado a esta página de categoría. Y como última validación vamos a ver si todos los productos son iguales o hay más que los productos que obtenemos después de hacer el filtrado. Bien, entonces nos vamos a posicionar en nuestra página de productos. Vamos a ver que tenga este título, como hicimos en el test anterior. Ver la cantidad de productos que hay, que en este caso son 34. Después vamos a validar de que exista el filtro de categoría. Vamos a agarrar una categoría al azar y vamos a elegir el filtro. Vamos a hacer clic y nos va a dar la cantidad de productos. Como vemos, en este caso son 6. Entonces vamos a validar que todos los productos son, en este caso son 34, sean de mayor o igual a los productos que obtenemos. Con Cypress nos vamos a posicionar nuevamente en el archivo productpage.sci.js. Vamos a escribir nuestro tercer caso de prueba, que en este caso sería filtrar una categoría en la página del producto. Lo primero que vamos a hacer es navegar hacia la página producto. Nosotros ya en el caso de prueba 2 ya lo habíamos hecho. Lo que podemos hacer es utilizar el before each, que es esto, y colocar ahí la navegación. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de cada test, cada caso de prueba va a visitar la siguiente página. Bien, el siguiente paso es vamos a validar que todos los productos sean visibles, que es exactamente lo mismo que hicimos en el caso de prueba número 2. Entonces eso también lo podemos colocar en el before each. Se va a validar eso mismo para los dos casos de prueba. Bien, el tercer paso sería verificar que la categoría filter exista. Vamos a fijar. Bien, para verificar de que existe el filtrado de categoría, podemos utilizar la clase Category Products. Encontramos un solo elemento, está bien. Entonces decimos i.get, colocamos selector, decimos should exist y no tiene que estar vacío. Antes de continuar con las validaciones de la categoría, vamos a guardar la cantidad de productos que tenemos. Y lo voy a guardar acá arriba. Lo primero que vamos a hacer es guardar eso. Hemos utilizado la clase product
image wrapper y vamos a agarrar its length para tener la cantidad de productos y eso lo vamos a guardar con un alias. Y este alias, como después vamos a agarrar al final de todo nuevamente este mismo selector para validar cuántos productos quedan después de aplicar el filtro, tenemos para guardar como un algo estático el alias, tenemos que agregar esta opción, se llama type puntos static. Se lo va a guardar como un número, sí, como una constante estática. No se va a modificar. Si yo vuelvo a pedir, si vuelvo a llamar con este selector, me va a tomar el nuevo valor. No me lo va a modificar. En este caso sería 34. Y después aplico el filtro y lo vuelvo a llamar, me debería tirar que all products tiene 34 y si lo vuelvo a llamar me debería tirar, no sé, cualquier otro número de productos para poder hacer la comparación. Y ahora vamos al paso número 4, que es vamos a hacer clic sobre una categoría aleatoria. Lo primero que vamos a hacer es, necesitamos agarrar alguna de estas categorías, todas son 3. Bien, y para ello vamos a utilizar el punto category products que ya lo usamos y este data toggle collapse. Se nos quedaría dan 3 elementos. Vamos a usar el then y esto lo vamos a llamar nuestras categorías. A crear una constante que se llama random category y esta es igual a bien. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar CyberApp categories y el random category, buscar el texto y lo vamos a guardar como nombre de la categoría. Nuevamente vamos a hacer CyberApp category y vamos a hacer clic en esa categoría. Hacer clic, poner en la categoría que quedó es woman, lo hace clic y se va a abrir las subcategorías. También vamos a elegir una al azar. Para ello vamos a utilizar el alias. Then y vamos a hacer scikit como las subcategorías son todas iguales, no hay algún ID que nos dé referencia a cuál es el que pertenece. Para eso tenemos que utilizar el nombre de la clase, el nombre de
sí, de la categoría, porque tenemos acá la ID con el nombre de la categoría. Esto nos puede ayudar para después agarrar sí, agarrar las subcategorías. Entonces acá hacemos iGet. Comas medias raras. Y vamos a poner el ID y que sea que tenga este nombre. Y vamos a utilizar trim para sacar cualquier tipo de espacio que haya delante o atrás de este nombre. Y le vamos a agregar otras selectores adicionales. Vamos acá, decimos que es el panel body, UL, LI y la A. Todo eso agregamos también. Then el filtro, los filtros serían, vuelvo a agarrar un número al azar. Esta vez le pongo random. Bien, entonces filter sería lo que está adentro de la categoría. Suponete que mi categoría es woman, entonces los filtros lo voy a filtrar ya sea en vestidos, en tops o en no sé qué es esto. Tipo. Y luego voy a hacer site.grab los filtros y Q random filter y voy a hacer clic. Ya que suponete que elijo vestidos. Ahora me muestra todos los productos de vestidos que hay. En este caso son 3. Y vamos a validar de que en nuestra URL aparece Category Products. Vamos a utilizar suicide.location, que es para probar URLs. Vamos a poner path name, que es todo después de del .com, todo lo que es barra, algo. Bueno, es el path name. Should sería contener ahora lo que nos falta validar es que la cantidad de productos sin el filtro, serían 34, sea mayor o igual a la cantidad de productos que obtenemos al aplicar el filtro. En este caso son 3. Entonces vamos a utilizar de vuelta el scikit.product image upper, agarrar su tamaño, es la cantidad de productos que hay, y lo vamos a guardar en un alias que se va a llamar filter box, y otra vez también lo de estático. Tipo es estático.
Normalmente por defecto, si no agregamos esta opción, lo tomo como query. Bien, y ahora empezamos la validación. I get el primer alias, que es all product, then y también agarramos los productos después de filtrar. Bueno, hacemos un then. Y vamos a poner un expect de todos los productos. Tiene que ser mayor o igual a los productos filtrados con filtro. Bien, vamos a ejecutar esto. Y va acá. Bien, vimos que el segundo caso de prueba funciona bien a pesar de que utilizamos el before each. Ese, ves acá aparece before each hace navega la página y después se fija en el título y en la cantidad de productos, que hay más de 0 productos. ¿Ves? Acá ya identifica que está la categoría, guarda el nombre y ya hace clic en esa categoría, que en este caso son... ¿Cuál es que utilizó? Men. Bien. Hace clic en men. Y entonces vemos que se abre y tenemos dos subcategorías, que esos son los filtros que vamos a aplicar. Y le hace clic a la de abajo. Bien, verifica que estamos en que ahora la ruta es Category Products. Y acá vemos que tiene 3 productos. Y acá valida correctamente, o sea, de 34 dice que a lo sumo no tiene que ser y, claro, mayor o igual a 3. El caso es mayor. Bueno, y este es el resultado de nuestro test. Para Selenium vamos a ir a nuestro archivo producttestcases.py. Ahí vamos a escribir nuestro tercer caso de prueba, que sería para el filtrado de productos por una categoría. Lo primero que vamos a hacer es ir hacia la página. Lo tengo acá. Me voy a copiar. Después, vamos a ver. Vamos a verificar que todos los productos estén visibles. Esto también lo habíamos hecho en el paso anterior. Lo voy a copiar tal cual, que son todos estos. En el próximo video les voy a mostrar cómo podemos acortar esto, y para ello vamos a utilizar los fixtures de Selenium.
Bueno, estén atentos porque ya próximamente va a estar ese video que va a cambiar totalmente la estructura del proyecto que estamos haciendo, y realmente queda muy bien. Y ahora vamos a verificar que existe el filtro de categoría, que sería esta parte. Podemos utilizar la clase Category Products para ver si están los filtros de la categoría. Que podemos escribir element. Bien, solamente encuentro uno y son todos estos. Bien. Y vamos a poner is display. La podemos ver. Bien, después lo que queremos agarrar son las categorías. Tenemos woman, man y kids. Entonces dentro de esta clase Category Products tenemos cada uno es este. Acá podemos usar el Category Products y el Data Toggle Collapse. Y ahora lo agregamos acá. Vienen con todo tres categorías. Y esto vamos a decir que son nuestras categorías. Así es más fácil acceder. Bien, como yo quiero elegir una categoría random, entonces un número random que vamos a llamar random category, que va a ser un random range entre 0 y cantidad de categorías menos 1. Empezamos de 0, entonces tenemos 0, 1 y 2. Bien, después también queremos agarrar el nombre de la categoría, pero lo vamos a necesitar después. Entonces vamos a agarrar la categoría con el random category para que nos dé cuál es que vamos a elegir, y vamos a agarrar el texto. Ese sería el nombre de nuestra categoría. Para el ID de la categoría a guardar el nombre de la categoría de esta manera. Como nos muestra el texto está en mayúscula, yo quiero, para después acceder adentro de todas las subcategorías, vamos a utilizar el ID, que en este caso es woman, donde solamente la primera letra es mayúscula, el resto es minúscula. Entonces vamos a agarrar el texto y lo vamos a convertir. Vamos a agarrar el primer carácter del nombre
que sería así, y después le vamos a agregar el resto de las letras, sería desde el 1 en adelante, y vamos a decir que son minúsculas. Usamos lower. Y esto lo voy a guardar porque después lo voy a utilizar más adelante, ya van a ver para qué. Y ahora voy a hacer clic sobre mi categoría. Bien, suponete que elegí al azar la categoría de mujer. Ahí tenemos 3 subcategorías. ¿Okay? Utiliza el ID de mujer, sea woman. Y ahí adentro tenemos las subcategorías. Y entonces vamos a armar estos subcategorías que yo le voy a llamar filtros. Es elements porque son en total 3, o sea, son varios elementos. Bien, y vamos a utilizar esto que les decía del ID. Le voy a agregar el ID de categoría. Este que armamos más arriba, que es lo que le estaba mostrando hace un ratito. Y le vamos a agregar, además de todo eso, a ver, la clase panel body ul li, después a. Bien, esto nos debería dar 3 en total, en este caso en particular. Vamos a guardar en otra variable la cantidad de filtros que tenemos. Vamos a elegir un número random de los filtros. De 0 y la cantidad de filtros menos 1. Y voy a hacer clic sobre estos filtros, este filtro en particular. Como se va a cargar una página, hago clic en vestido, va a cargarse una nueva página que contiene en la URL category product. También lo vamos a validar. Para ello también vamos a utilizar esto que ya lo usamos en el otro caso de prueba, pero en este caso es category product. Bien, y ahora quiero ver la cantidad de productos que me tira con este filtro. Lo voy así. Cantidad de productos después filtrado es igual a len sería el mismo, la misma clase. Y la última validación va a ser de que la cantidad de productos en la lista de productos tiene que ser mayor o igual a la cantidad de productos después del filtrado. Y así es como debería quedar. Ahora vamos a correr y vamos a ver si anda bien. Ah, espera.
Me olvidé que acá lo tengo que agregar para que corra. ¿Sí? Voy a correr el test. Ya sé cuál es el error. Acá me falta poner un espacio, porque si no tendría que tener el ID, que es en este caso woman o men, lo que sea, un espacio y después el resto. Ahora debería funcionar. En el 59. Bien, este error lo puse a propósito para explicar una cosa. Acá me dice que no puede interactuar con el elemento. Nos tira un error. Y ese elemento es los filtros. ¿Lo que quiere decir? Que muy probablemente todavía está cargándose el hecho que hizo clic sobre una categoría. Por lo tanto, Selenium va tan rápido que está haciendo los siguientes pasos y ya quiere hacer clic sobre un filtro que todavía no está visible. Entonces no le puede hacer clic. Así que tenemos que agregar acá, después de categorías, hacer clic sobre la categoría, tenemos que agregar otro bait más. Y vamos a utilizar este que se llama Visibility of Element Located. Lo que va a decir, va a buscar si los elementos están visibles. Y vamos a poner el filtro que estamos buscando. Que en este caso es este. Tengo que pasarle una tupla. Se va a esperar hasta que pueda localizar los filtros
y después de eso va a guardarlo. Y debería andar. Me olvidé de sacar el proyecto. Y ahora dice que no hubo ningún error. Lo podemos ver en detalle. Bien, ahí arrancó el tercer caso de prueba. Vamos a poner next. No eligió nada, está buscando el nombre y recién ahora le va a hacer clic sobre una categoría. En este caso es Woman. Esperar y va a esperar y va a guardar los filtros. Voy a buscar un filtro random y después va a hacer clic sobre los filtros y acá está. Hizo clic sobre vestidos. Va a esperar, va a ver de qué está ya está en la página de categoría, o sea, ya se aplicó el filtro. Va a guardar la cantidad de productos y podemos ver que la cantidad de productos antes era 34 y ahora después de aplicar los filtros son 3. Vamos a validar y tenemos 3 vestidos. Está bien. Así es como debería quedar nuestro test. Para Playwright nos vamos a ir a la carpeta test y adentro del archivo productpage.spec.js vamos a crear nuestro tercer caso de prueba, que es el filtrado de la lista de productos por una categoría. Bien, el primer paso sería ir a la página de producto, que ya lo tenemos anotado acá en el segundo caso de prueba. También necesitamos estas dos variables. Y también la validación de que estamos en la página de productos. Es que tenga el título y que exista algún producto. Esto lo vamos a escribir de una manera más simplificada en el próximo video, que voy a estar explicando todo relacionado sobre features, utils y bueno, todo lo que es clases, para no tener que estar repitiendo en todos los casos de prueba estos mismos pasos. Bien, vamos a validar que en este bloque haya categorías. O sea que acá en esta clase Category Products vamos a decir que no tiene que estar vacía. Vamos a guardar estas categorías en una constante. Y para ello vamos a utilizar la clase de Category Products y vamos a utilizar también el selector data toggle igual a collapse. De esta manera. Bien, y encontró 3. Lo vamos a guardar en una variable, una constante. Creamos otra constante que es la cantidad de categorías, que sería igual a await categories.count.
Después de eso vamos a crear un número random y lo vamos a guardar también en una constante. Y vamos a utilizar este total categories. Y también lo que quiero guardar en una variable es el nombre de la categoría que voy a elegir. Entonces creo una constante que se llama category name y voy a decir category.nth, el random, el número random para la categoría, y quiero el texto. Después voy a hacer clic en esta categoría. En una vez que hice clic, suponete que elijo woman, tiene 3 subcategorías. Serían nuestros filtros. Para no tomar todas las subcategorías, porque si yo hago esto, me va a tirar que tiene 7 elementos. Porque no está agarrando estos 3, está agarrando de todos. Y si yo este lo hago, tiene otros 2 y acá otros 2. En total debería dar 7. Hay una manera para agarrar solamente de esa categoría. Para eso es que guardamos el nombre de la categoría. Si yo acá agrego el ID que es woman, me debería tirar que son solamente 3 elementos. Entonces vamos a crear una constante que se llama filters. Bien, y acá lo que vamos a hacer es usar este tipo de comillas. Voy a agarrar voy a empezar a escribir el ID y voy a decir que la variable category name le voy a hacer un trim para sacar todos los espacios. Y esto le voy a agregar el panel body ULLIA. Y otra variable más que vamos a crear es el total de los filtros. Count. Que también me olvidé el await. Y vamos a crear un random num para elegir una subcategoría random. Y le vamos a pasar total filters. Después de esto voy a hacer clic sobre un filtro random. Entonces, suponete que yo ahora elijo tops y hago clic. Voy a tener en mi URL esto, category products. Esto lo voy a validar también de la siguiente manera. Y algo así habíamos hecho también en el caso de prueba anterior. Y acá tengo que poner category products. Y ahora lo que yo quiero validar es que la cantidad de productos que obtengo en el filtrado sea o igual o menor a la cantidad de productos. Entonces vamos a crear una constante, se llama filter products, y voy a guardar ahí la cantidad de productos que tengo ahora. Vamos a utilizar
la clase que venimos usando ya en varios videos, que es Product Image Wrapper, para agarrar la cantidad de productos y ponemos count. Y vamos a validar entonces que la cantidad de productos tiene que ser mayor o igual a los productos después del filtrado. Bien, ahora vamos a probar esto, a ver si está bien. Bien, no me tiró ningún error, o sea que fue la página. Bien, acá podemos ver que no está vacío el bloque de categorías. Acá eligió men, hizo clic, está guardando la cantidad de filtros que tiene y después elige t-shirts. Y acá vemos que dice men t-shirts, ¿está bien? Y después de eso, bien, son 6 productos y eso entonces es menor a la cantidad, el total de productos que eran, creo que eran 34. Bueno, y así es como quedaría nuestro test. Acabamos de terminar de testear nuestro tercer caso de prueba. Algo interesante para tener en cuenta, que muy probablemente suba un video al respecto, es que todo lo que es navegación lo podemos resolver haciendo un comando. Entonces simplemente no hay que volver a escribir una y otra vez exactamente lo mismo. También podemos aplicar esto para lo que es el número aleatorio y también la validación de todos los productos. Sí, bueno, ya en un próximo video les voy a estar mostrando cómo hacer esto. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.